entender primero el problema, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra intención va a ser siempre primero entender el problema, ¿de acuerdo? La finalidad siempre es tener siempre presente que el ente inteligente de toda esta cuestión de la programación siempre es el programador. Ya ustedes son las personas inteligentes que van a llevar adelante o que van a desarrollar programas para resolver problemas. Eso siempre tiene que estar en su cabeza y a eso se refiere el pensamiento computacional y eso es lo que estamos trabajando en este momento, ya de que ustedes aprendan un poco a sistematizar su pensamiento. Bien, a ver, según Polya, el modelo de Polya nos da un conjunto de pasos que te sugieren hacer para poder resolver problemas. Y el primero de ellos, ¿qué es? Es siempre analizar. Y el análisis nosotros lo hemos dividido en 4 etapas o en 4 sectores, le llamaremos, muy importantes, ¿no? Lo primero es identificar qué es lo que te piden resolver, identificar con qué cuentas, conocer tus capacidades y limitaciones y luego empezar a restringir, ¿no es cierto?, para plantear una solución realizable a ese problema, porque probablemente hacer una solución universal va a ser un poco más complicada, ¿ya? Ok, vamos a plantear un problemita que dice así. En la figura 1 dice, se muestran 3 cuadrados. Las longitudes de sus lados son 2 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros, ¿ya? Un vértice del cuadrado de en medio es el centro del más pequeño, ¿ya? Este. Y el vértice del cuadrado más grande es el centro del cuadrado que está en medio. Eso te dice el problema. Quieren saber cuál es el área que forma esta figura, ya con esta forma de tener los cuadraditos. Como siempre, para poder planear la solución de este problema, ¿qué tienes que hacer? Tienes primero que analizar. Y vamos a hacer el paso, ¿ya? ¿Qué te piden? A ver, te piden calcular el área conformada por el área que se ha formado por los 3 cuadrados, ¿correcto? Esta área te piden calcular, ¿ya? Yo que sí. ¿Alguno de ustedes está, José? ¿Estás con tu micrófono abierto? Estoy escuchando lo que le estás riñendo a no sé quién. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo calcular el área formada por esos 3 cuadrados que están situados de acuerdo a la descripción. Resultado es el área, ¿ya? ¿Qué me dan como datos de entrada? Como datos de entrada, fíjense, me han dado 2, 4, 6, pero en este caso yo los voy a poner con una abstracción. No me interesa, fíjense, trabajar con 2, 4, 6. ¿Con qué me interesa? Trabajar con representaciones del valor. Entonces, por ejemplo, al 2, que está en el problema, le vamos a poner nombre lado 3. Al 4, ¿qué nombre le hemos dado? Lado 2. Y al 6, ¿qué nombre le hemos dado? Lado 1. Y entonces el lado 1 es el lado más grande, el lado 2 es el lado del medio y el lado 3 parece ser el lado más chiquitito. En la figurita así está explicado, ¿no? Entonces estamos entendiendo, fíjense, estamos organizando cerebro. Eso me van a dar como datos. A esto que acabo de hacer se le conoce como abstracción, representación. No voy a trabajar con 2, 4, 6. ¿Con qué voy a trabajar? Con lado 1, lado 2, lado 3. ¿De acuerdo? Con eso voy a trabajar. No voy a trabajar con
los valores particulares. Voy a trabajar con abstracciones del valor. Ya, entonces, lado 1, ¿a qué hace referencia? A algún valor, ¿correcto? Lado 2, ¿a qué hace referencia? A algún valor. Y lado 3, ¿a qué hace referencia? A algún valor que probablemente me van a dar para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Qué se había llamado esto que estoy haciendo? Sí. ¿Qué se llama? Está entrecortado. Vuelve a decírmelo, por favor. Proceso de abstracción. Abstracción. Muy bien. ¿Y para qué quisiéramos abstraer? Nosotros abstraemos para poder tener procedimientos generales, ¿de acuerdo? Yo no quiero resolver, o sea, voy a entender cómo se resuelve el problema para los datos 2, 4, 6, pero yo voy a ir más allá. Voy a entender el procedimiento general para resolver el problema para cualquier valor que me quieran dar. Y entonces, para eso, ¿qué hacemos? Abstraemos. Y tiene muchas ventajas, fíjense. Eso me va a permitir utilizar mi procedimiento de resolución para cualquier valor, ¿ya? Ese de cualquier valor también lo estamos manejando dentro del análisis. A ver, veamos. Para poder resolver el problema, no lo voy a resolver, ¿correcto? Solamente me tengo que poner a pensar y digo, muy bien, para resolver el problema que tengo que saber que es un cuadrado, ¿ya? Tengo que saber calcular el área de un cuadrado, tengo que saber sumar, ¿ya? Porciones del cuadrado parecen, no solamente los cuadrados, o básicamente le digo, tengo que saber sumar, ¿ya? Ok, las restricciones del problema, fíjense, yo las voy a poner y la vamos a poner así. Vamos a decir que los lados que tengo de mis cuadrados, todos ellos van a ser enteros o están representando a valores que están en el dominio de los enteros positivos. No existen lados negativos, eso estoy diciendo, entonces lo estoy cerrando bastante, ¿ya? No son reales tampoco. El vértice, como restricción del problema, sabemos que el vértice de uno de los cuadrados va a ser el centro de otro, ¿cierto? Entonces, eso para mí es importante. Y existe encima una relación de orden entre los lados. Resulta que el lado 1 es mayor igual que el lado 2. El lado 2 es mayor igual que el lado 3. Esa es otra restricción que tengo. Otra cosa que he visto en el problema y que he leído es que todos los lados están en la misma unidad de medida. Ya toditos decían centímetros, creo. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que esto, lado 1, lado 2 y lado 3, son abstracciones a valores enteros positivos que por el nombre que llevan, fíjense, lado 1, lado 2, lado 3, representan alguna medida, obviamente positiva, pero es una unidad de medida. Y estamos diciendo que la unidad de medida que vamos a utilizar es la misma para los tres. ¿Qué podemos decir de nuestro resultado que nos piden? Que es el área y que va a ser un real positivo. ¿De acuerdo? Ese va a ser. Probablemente entero no necesariamente va a ser todas las veces, pero real positivo sí puede ser. Y entonces me estoy yendo a definir que mi resultado es posible que me entregue un valor no entero, sino real. Esas serían las restricciones en general que puedo poner de este problema. ¿Ya? Hasta ahí nada extraordinario. Entonces, si juntamos las cuatro cosas, resultado, datos, procesos y restricciones, en el dibujito que tenemos en la materia dentro de la programa, esto vendría a ser estructuración de tu cerebro, ¿ya? A este lado de tu cerebro tú tienes todas las cosas formales, matemáticas, todo que es formal, ¿de acuerdo? Teoremas y demás. Y este otro lado es tu parte creativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de que estos dos hemisferios se junten
para tratar de dar una solución creativa a un problema, de tal manera que luego lo podamos sistematizar, ¿ya? Entonces, lo primero que estamos haciendo es entender, fíjense, están organizando su cabeza antes de ponerse a resolver. Primer paso, ¿ya? ¿Han terminado de hacer los ejercicios de las transparencias de la anterior clase? Deberían, ¿de acuerdo? No se descuiden, no se duerman. En Intro a la Program, la velocidad de avance es bien rápida, les cuento. O sea, de lo que estábamos haciendo ahí ha resultado así. Pero si no logras asentar este proceso, te va a ser muy complicado seguir adelante. Y entonces, por favor, no se descuiden. Dedíquenle por lo menos 1 hora diaria a Intro a la Program, aparte de las clases. ¿De acuerdo? 1 hora diaria, si no les va a ir malísimamente mal. Los índices de aprobación en Intro a la Program son bajísimos, chicos, bajísimos. Hay máximo 17% de aprobación tenemos en la materia de Intro a la Program. Entonces, es una materia que tiene sus niveles de complejidad bastante interesantes, precisamente porque se trata de resolución de problemas. No hay una receta que seguir, pero sí hay una metodología, digamos. Hay unas guías procedimentales y luego tú decides, ¿correcto? Tú vas a empezar a decidir y probablemente resultado, datos, procesos, restricciones en lo que deberíamos coincidir, pero muy, muy, muy certeramente debería ser en el resultado. Y en otra cosa que deberíamos coincidir así, sin lugar a dudas, probablemente es en los datos. Ahora, los procesos y las restricciones, eso va a depender de cómo miras el mundo y de qué es lo que sabes, ¿correcto? Entonces, probablemente para algunos van a necesitar aprender más procesos que para otros y las restricciones para algunos lo van a mirar desde otra perspectiva. Pero lo que no puede más o menos ser cualquier cosa es el resultado y el dato. Ya los datos entregados. Mucho cuidado con eso, jóvenes. Recomendación, no se descuiden porque se les va a venir como una aplanadora, ¿de acuerdo? El concepto. Va a venir fuerte. Entonces, hoy día ya vamos a entrar a la siguiente fase. Primero era analizar. Lo siguiente que tenemos que hacer es planear. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer con lo que hemos analizado es trazar un plan de solución, elegir un enfoque de solución, ¿ya? Elegir un enfoque de solución para poder hacer las cosas, ¿ya? Eso necesitamos hacer, planear. Y luego les explico cómo se planea, ¿ya? Sobre la base del análisis que tienen, hay que elegir un enfoque y hay que organizar, ¿ya? Lo primero que entonces vamos a hacer en el plan es esbozar, es a mano alzada, ¿ya? Es idear, es lanzar tus ideas. Y viene a ser el segundo icono de la materia, ¿no es cierto? Tu foquito tiene que encenderse. Al principio tu foquito así como foco normal, común y corriente, y luego tu foco tiene que irse esquematizando. Fíjense así, o sea, tiene que ser un foco bien esquematizado. A ver, habíamos dicho qué procesos necesitas saber, sumar, ya calcular áreas y demás. Entonces, estoy esbozando, tengo que sumar áreas, tengo que calcular áreas, tengo 3 cuadrados, tengo que eliminar áreas superpuestas, ¿correcto? Y estoy empezando a organizar ya más o menos una estrategia de desarrollo. Ya no estoy pensando en qué procesos necesito saber solamente, sino en qué estrategias tengo que empezar a desarrollar para ya idear un plan, ¿ya? Probablemente lo más importante, a diferencia de los procesos que necesitamos tener, es el cuarto que tenemos ahí, ¿no es cierto? Tengo que eliminar áreas superpuestas, ¿correcto? Para poder tener el resultado que quiero. Tengo que eliminar áreas superpuestas y luego tengo que empezar a pensar cómo hacer las cosas. Bien,
Una vez que nosotros nos ponemos a organizar, listo, vamos a hacer sumar áreas, son 3 cuadrados, tengo que calcular sus áreas, tengo que eliminar áreas superpuestas. Ya estoy empezando a enumerar. Fíjense, cosas que debería saber ya en términos específicos del problema que estoy queriendo resolver. Eso es lanzar, ¿de acuerdo? Eso es esquematizar, bosquejar, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es sistematizar. Cuando tú sistematizas, siempre, ¿ya? Esto hay que aprender, siempre. Si tú quieres, es como patentar, ¿de acuerdo? Tu idea. Vas a patentar tu idea de solución. Y tu idea de solución tiene que tener un nombre, ¿ya? Entonces, siempre le vamos a poner nombre a nuestro plan, ¿ya? Nuestro plan en este caso, ¿qué se va a llamar? Calcular área. Y usualmente el nombre de nuestro plan tiene el mismo, es muy explícito, ¿ya? Explica la finalidad del problema que quiero resolver. En este caso, ¿qué queremos hacer? Calcular el área. Entonces, mi proceso se va a llamar calcular área. ¿Entendido? Siempre le trataremos de poner un nombre a nuestro pensamiento, a ese procedimiento, entonces le vamos a bautizar. Si quisiéramos patentar, como les decía, ¿qué se debería llamar? Quiero patentar mi proceso, mi estructura mental. Ahí, ¿qué se va a llamar? Calcular área. ¿De acuerdo? Algo así. ¿Ya? Lo primero entonces que hacemos es ponerle nombre. A partir de ahora, ¿qué estamos queriendo resolver a través de un proceso, de una idea? Calcular el área, ¿ya? Y así se va a llamar mi idea, mi procedimiento. Lo siguiente que tengo que hacer es ser un poco más específica, juntar lo que eran mis datos con mis restricciones. Entonces, para poder hacer este procedimiento, yo tengo como datos de entrada, como datos conocidos, tengo ¿qué cosa? 3 cosas, lado 1, lado 2 y lado 3. Aquí está el lado 2 dos veces, esto es lado 3, ¿ya? Y además, fíjense, mis restricciones ya las estoy poniendo juntitas, ¿ya? ¿Qué son? Son enteros positivos. Y además tengo aquí en mi background, aquí atrás, detrás de todo lo que estoy pensando, tenemos que el lado 1 es mayor o igual que el lado 2 y el lado 2 es mayor o igual que el lado 3. ¿Qué también tengo que decir biencito? Es que pretendo generar como salida de este proceso. La salida de mi proceso es un compromiso de resultado, ¿ya? Es un área. Y esa área, ¿qué es? Va a ser un número real positivo, ¿de acuerdo? No puede ser un real negativo por las condiciones del problema. Esas 3 cosas es lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Lo primero. Entonces, bautizamos a mi proceso. Lo siguiente, especificamos mucho más enumeradito, digamos, sistematizadito, cuáles son mis datos conocidos, ¿ya? Y les pongo ahí, en cantidad y en forma. ¿Qué significa cantidad? Lado 1, lado 2, lado 3, 3, ¿no es cierto? En forma toditos son enteros positivos. Ahora, si 2 fueran positivos, 1 fuera real, tengo que decir cuál es el real, cuáles son los enteros. Y luego especifico mi salida. En este caso, mi salida es un resultado que representa al área que estamos intentando calcular, que va a ser un número real positivo. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Una vez que hacemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar mis ideas, ¿ya? Sumar áreas, 3 cuadrados, calcular áreas, eliminar áreas superpuestas. Tiene que haber un orden de estas ideas que he tirado para poder conseguir las cosas bien. Entonces, aquí estoy ordenando. Fíjense, voy a empezar a ordenar mis ideas. Entonces, lo primero probablemente que voy a hacer es calcular el área 1. Y el área 1 le corresponde al lado 1, ¿de acuerdo? Este que es el área 1. Luego va a ser calcular el área 2, que vendría a ser esta, el cuadrado verde. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Calcular el área 3, que sería el cuadrado rojo. ¿Ya? Es una idea, ¿ya? Probablemente no es la única. Tal vez hay otras ideas para resolver el problema. Esto está bien. De eso se trata la programación. No hay una sola forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita
Esta es una idea que estamos intentando esquematizar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy ordenando. Yo no puedo sumar las áreas sin primero haber calculado las áreas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Sí, Es más, fíjense, no puedo sumar las áreas aún después de haber calculado las áreas sin haber quitado las áreas superpuestas, ¿correcto? Sí, G. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este recuadrito de aquí abajo? Un orden, ¿ya? Entonces, te estoy diciendo sistemáticamente, aquí tengo la idea, ¿no ve? Pero está todo desordenado, tin, lluvia de ideas. Así vamos a hacer, esto necesito. De aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar. Fíjense, voy a ordenar, organizar mis ideas. En lenguaje natural, así, organizamos. Primero, calculamos el área del cuadrado 1. Segundo, calculamos el área del cuadrado 2. Tercero, obtenemos la tercera área, que le correspondería al cuadrado 3. Cuarto, fíjense, vamos a calcular el área efectiva del área 2, es decir, esta partecita vamos a calcular. ¿No ven? Y luego vamos a calcular el área efectiva del área 3, que sería esta parte. Eso vamos a calcular. ¿De acuerdo? Una vez que calculamos el área efectiva de la 2 y el área efectiva de la 3, entonces recién puedo animarme a sumar las áreas, ¿de acuerdo? Y obtener la área total. La suma total de área lo voy a obtener en área. Voy a sumar las áreas y voy a obtener mi área total, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos pasos metodológicamente tengo que hacer? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese orden. Entonces, no voy a sumar primero. Primero, ¿qué voy a hacer? El 1, 2, 3, 4, 5. Y luego voy a sumar todas las áreas en un área total. ¿Ya? A eso se llama ordenar pensamiento. A eso se llama procedimiento sistemático. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el procedimiento sistemático? Que tiene un orden, tiene una lógica de realizar las cosas. A esto se llama lógica computacional. Es la lógica común que todo el mundo tenemos. Lógicamente, obviamente, no vamos a sumar las áreas a menos que primero calculemos las áreas. Eso es lógico, ¿correcto? Entonces, lo único que estamos haciendo, fíjense, es sistematizar esas ideas. ¿Ya? Ok, muy bien. Iremos a trazar nuestro plan entonces. Estas dos cosas, que era el nombre del proceso y las entradas, vamos a empezarle a poner nuestro plan en algo más específico. Ya esto ya se llama diseño. Entonces, le voy a decir, fíjense, que mi diseño tiene la misión de hacer un procedimiento sistemático para calcular el área. Y para ello, ¿qué va a usar? Lado 1, lado 2, lado 3. Cada uno de ellos, ¿qué va a ser? Un entero positivo, un entero positivo, un entero positivo, cumpliendo las restricciones que teníamos definidas en el problema, que el lado 1 es mayor o igual que el lado 2, lado 2 es mayor o igual que el lado 3, y además estos tres representan a unidades de medida que están, o en realidad a medidas que están en la misma unidad de medida. Eso sería lo correcto. Lo siguiente, le digo, muy bien, esto es lo que yo necesito para hacer el proceso. Por eso es mis datos de entrada, mis datos conocidos son estos. Una vez que tengo eso, estoy en disposición de iniciar mi procedimiento sistemático. Ya voy a empezar mi procedimiento sistemático. Entonces, lo primero que hacemos en mi procedimiento sistemático es decir, a ver, ¿cuál es mi resultado que espero? ¿Cuál es la incógnita general que yo estoy esperando? Es calcular el área. ¿Ya? Y entonces le digo aquí, el área que va a ser un real positivo. ¿Ya? Pero para calcular esta área, fíjense, en mi procedimiento, en mi organización cerebral, yo necesito hacer otras cosas. ¿De acuerdo?
necesito, a su vez, tener tres incógnitas parciales, que serían el área 1, el área 2 y el área 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Esas no son resultados totales, ese no es el resultado total del problema. Esos son incógnitas parciales, se llaman, o incógnitas que yo requiero para poder obtener mi resultado final. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, Inge. Ok. ¿Y esas áreas de qué tipo van a ser? ¿O qué valores representan área 1, área 2 y área 3? Van a ser reales positivos, ¿no? No puedo dejar nada a la suposición. He organizado, estoy sistematizando, pero ahorita ya estoy haciendo realmente un procedimiento sistemático, ¿ya? No lo voy a librar nada a la suposición. Entonces, aquí en mi organización me he dado cuenta que yo tengo incógnitas parciales, ¿sí? Incógnitas internas. Requiero calcular estos valores para obtener mi valor total. Y tengo que decir algo de estos valores. Estos valores, ¿qué van a hacer? Ni cuenta me había dado, fíjense. En mis restricciones no me di cuenta, pero si tú eres más incisivo, tal vez desde ahí ya podrías haber salido con esto. Ya eso va a depender de cuán observador eres o cuánto nivel, digamos, de profundidad quieres hacer en tu análisis. En este caso, entonces, área 1, área 2 y área 3, que van a ser reales positivos. Muy bien. Una vez que yo tengo todo bien aclarado, fíjense, el área es un real, el área 1, 2 y 3, real positivo. Ahora sí, recién me pongo a pensar. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado 1? Es la pregunta. ¿Cómo se calcula el área 1? La multiplicación por la. ¿Cuál lado, Pedro? Porque si me dices lado por lado, bueno, lo primero que tendríamos que saber es qué es lado. Cualquier lado del cuadrado 1. ¿Y eso qué sería? Lado 1 por lado 1. Lado Muy 1 por bien. lado. Muy bien. Grover, muy bien. Lo que me han respondido muy bien. Alan, si me dices lado del cuadrado, eso es ambiguo, ¿correcto? Porque nosotros tenemos 3 cuadrados, ¿ya? Y es bien importante identificar cuál es cuál. Entonces, el área 1, ¿para qué sirve? Para calcular el área del cuadrado, del primer cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula el área del primer cuadrado? Vuelvo a preguntar. Multiplicando el lado 1 por el lado 1. Perfecto. ¿Por qué el lado 1? Porque se representa el lado del primer cuadrado. Entonces, el área 1 va a ser este, ¿ya? Calculamos entonces. El área 1 es el lado 1 por el lado 1. ¿De acuerdo? No es cualquier lado por cualquier lado. Es el lado 1 por el lado 1. Ya estamos calculando esta área. ¿Correcto? Esta área, la azul. Bien. ¿Tenemos este dato? Sí, lo tenemos como dato de entrada. ¿Correcto? Entonces, fíjense, aquí estoy calculando y le estoy diciendo que este resultado de este cálculo ahora va a ser el valor al cual área 1 está representando. Van a tener harto cuidado. Esta no es una ecuación, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo? Que el resultado de esta operación, ¿ya? De esta expresión, va a ser ahora el valor al cual está representando el área 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Un momentito, por favor. Ok. Entonces, repito. Evaluar lado 1 por lado 1 y el resultado de esa evaluación va a ser el valor
al que área 1 represente. Lo mismo hacemos con área 2. Fíjense, el área 2 corresponde a este cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtenemos el área 2? Lado 2 por lado 2, ¿correcto? Porque el lado 2 va a representar el lado de este cuadrado. Ya eso habíamos dicho en nuestro análisis. Entonces, nuevamente, fíjense, cuando yo haga esta operación, evalúe esta expresión, esto me va a generar posiblemente un resultado si es que tenemos, como me dicen, yo ya tengo como dato conocido lado 2. Entonces, puedo hacer esta operación, ¿ya? Porque conozco este. Entonces, el resultado de esta operación va a ser un valor conocido. Y ese valor va a ser ahora el que represente área 2. Entonces, antes de hacer esto, fíjense, antes de hacer lado 1 por lado 1, área 1 era desconocido, ¿correcto? Después de hacer lado 1 por lado 1, fíjense, área 1 ya pasa a ser una incógnita, ya no es incógnita, sino es un valor parcial conocido. Después de hacer lado 2 por lado 2 y obtener el resultado, entonces área 2 pasa a ser un concepto o una abstracción que está haciendo referencia a un valor conocido. ¿De acuerdo? Entonces estamos fabricando, estamos construyendo nueva información sobre la información que me han dado. Ya estoy consiguiendo nuevo dato sobre el dato que me han dado lado 1 y estoy consiguiendo nuevo dato área 2 sobre la información que me han dado en el lado 2. De la misma manera hacemos el área 3. El área 3 es este cuadradito, ¿ya? Nuevamente, a ver, lado 3 es un dato conocido. Por lo tanto, como es conocido, yo puedo hacer esta operación. Y si yo puedo hacer esa operación, entonces el resultado de esta expresión me va a generar un dato conocido. Y ese dato va a estar ahora referenciado por área 3. Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué datos, aparte del lado 1, lado 2 y lado 3, ya conozco? Conozco área 1, área 2 y área 3. Esos ya son datos conocidos. ¿Qué todavía me falta conocer? El área, ¿de acuerdo? Que es mi resultado final. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Lice. Sí, Lice. ¿Ya? Quiero que entiendan muy bien lo que es el tiempo, ¿ya? El tiempo, el orden en el que se hacen las cosas. No se hace donde sea y como sea, ¿ya? Entonces, la única vez que yo puedo definir el valor para área 1 es que yo conozca lado 1 primero, ¿de acuerdo? Entonces, primero tengo que conocer lado 1 para conocer área. ¿Qué dices? Pero dentro de la restricción estaría que cada... A ver, vamos a leer. ¿Qué dice que cada lado pertenezca a un cuadrado? Sí, lo hemos hecho. Estaba en la restricción. ¿De acuerdo? Hicimos eso. Incluso en el dibujito dijimos que esto era el lado 1, esto era el lado 2 y esto era el lado 3. Hicimos, ¿no es cierto? En el pensamiento, en el análisis del problema. ¿Ya? Eso está. Entonces, cuando uno hace análisis, puede dibujar todo. Pero una vez que ya planea, entonces esas restricciones acompañan a tu organización mental. ¿De acuerdo? Ok, una vez que hemos hecho eso, el cuarto paso, ¿qué dice? El cuarto paso dice, yo tengo que calcular el área efectiva del área 2. Entonces, mi área 2, fíjense, es todo este cuadrado verde, ¿ya? Pero el área efectiva que nosotros vamos a sumar básicamente es esta. A ver, ¿qué me conviene hacer? Hay varias maneras, ¿no ve? Pero dependiendo de cómo le miras, yo puedo decir que el área efectiva que voy a sumar del cuadrado verde es esta área que está aquí. Y lo que le voy a quitar esta área es esta área solapada. ¿Ya? Esta área solapada del cuadrado verde con el cuadrado celeste o azul,
esa le voy a quitar. ¿A quién le voy a quitar? Al cuadrado verde, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi estrategia de quitar o de calcular el área efectiva. Entonces, lo siguiente que hacemos, fíjense. A ver, esta área, que era aquí del cuadrado verde, ¿qué porción del cuadrado verde era? Era el cuarto del área. ¿Ya? Entonces, todito el cuadrado verde es un área. Y esta porción de aquí, por las restricciones del problema, que el centro del cuadrado está en este vértice, entonces esta porción que yo le tengo que quitar al cuadrado verde es exactamente un cuarto. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Fíjense. Del área 2, de todo el área 2, que por supuesto ya conozco, de toda el área, de un área entera, le voy a quitar un cuarto de esa área. ¿Se entiende eso? El área verde es todita esto, ¿no ve? Eso sería un área 2. A esta área 2 yo le tengo que quitar la cuarta parte. Aquí le estoy diciendo, a un área le voy a quitar la cuarta parte. ¿De qué área le voy a quitar la cuarta parte? Del área 2, ¿ya? Y a ese resultado, fíjense, el resultado que me dé de quitarle al área 2 la cuarta parte, esa va a ser ahora mi nueva área 2. ¿Entiende? Acabo de reducir mi área 2. ¿Correcto? Sí, eso he hecho. Y lo siguiente que vamos a hacer, fíjense, es reducir el área 3. Entonces, ¿cuál es el área efectiva del área 3? Solamente esta cosita que parece L. Fíjense, esa es mi estrategia. Puede haber otra estrategia, ¿ya? Pero en este caso que hemos hecho, del cuadrado nos hemos quedado con esta L volcada más o menos, ¿no es cierto? Ahorita mi área 2, ¿qué cosa es? Ya es esta L volcada verde. El siguiente paso que hacemos es encontrar esta L volcada roja, ya que le corresponde al área 3 y es la misma idea. Al área completa le voy a quitar un cuarto de esta área completa. Entonces, al área completa, a un área, le voy a quitar un cuarto. ¿De quién? Del área 3. Y ahora esa va a ser mi nuevo valor para área 3. ¿Listo? Ya he calculado las áreas efectivas que yo debería considerar para tener el área de la figura. Entonces, ¿qué es lo que ahora me toca sumar? El área completa de este cuadrado, más el área reducida de este cuadrado, más el área reducida de este cuadrado. El área completa de este cuadrado, ¿dónde se encuentra? En área 1. El área reducida de este cuadrado, ¿dónde se encuentra? En área 2. Y el área reducida de este cuadrado, ¿dónde se encuentra? En área 3. ¿Listo? Entonces, al finalizar, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es sumar. Voy a agarrar el área 1, el área 2 y el área 3, sumamos. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque área 1 ya conozco, el área 2 ya conozco, el área 3 ya conozco, encima mi área 2 y mi área 3 ya están como yo quiero, reducidas. Sumamos eso y se supone que ese resultado va a ser referenciado por el área. Acabo de encontrar el área que me pide, ¿sí? Y para terminar le digo, bueno, este es el resultado y te lo voy a devolver. Ya, este es el área que he encontrado. ¿Correcto? Acabo de planear. Y eso es sistematizado. A eso se llama sistematizar cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que han estado haciendo, lo que deberían haber hecho con resultado, datos, procesos, restricciones, prácticamente es el inicio de lo que es la fase de resolución de problemas, fase muy importante por lo que ustedes han visto, para continuar con lo que es la planeación. ¿Correcto? Entonces, veamos. ¿Qué estamos identificando en esta planeación? A ver, cuando planeamos,
Lo importante, fíjense qué cosa es ponerle nombre a mi pensamiento, ¿ya? Vamos a distinguir con claridad, con mucha claridad en mi estructuración, quiénes son mis datos conocidos y dónde los voy a poner a mis datos conocidos, justo después del nombre de mí con el que he bautizado a mi cerebro, ¿de acuerdo? A mi pensamiento estructurado o a mi solución, ¿ya? Así se va a llamar mi solución, ¿correcto? Calcular área. Y tengo que identificar con claridad, ¿de acuerdo? Para hacer este procedimiento de solución, yo necesito, dices, contar con estos datos conocidos. ¿Ya? Lado 1, lado 2, lado 3. Obligatorio. ¿Qué es decir? Por cada uno tienes que decir qué condiciones de valor cumple. ¿Ya? O de qué tipo de valor estamos hablando. ¿Correcto? Lo siguiente que se hace, fíjense, lo siguiente que se hace es ponerse a pensar en el procedimiento. Y lo primerito que vamos a hacer es identificar mi salida, ¿ya? Esto estoy buscando, esto quiero definir, ¿ya? Quiero saber qué representa el área, ¿ya? Esa es mi incógnita del problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlo de manera explícita, qué tipo de valor representa. ¿Y eso de dónde hemos sacado? Eso hemos sacado de mi fase de análisis, ¿correcto? En mi análisis hemos dicho, estoy buscando un área. En mi restricción por las cosas que hemos visto, hemos dicho que es un real positivo. Entonces, eso tengo que ponerlo acá, ¿ya? Cuando yo bosquejo un plan de solución, por ejemplo, este es un buen bosquejo. Esto ya es una gran idea, les cuento, súper. Esto, si llegan a hacer esto, ya hemos avanzado un montón. Pero no nos podemos quedar aquí, porque calcular área es calcular área. ¿Cómo se hace? Tenemos que decir cómo lo hacemos. Entonces, al bosquejar una estrategia o una alternativa de solución, probablemente tú te vas a dar cuenta que necesitas, además del incógnita resultado, necesitas calcular algunas incógnitas parciales, se llama ya, o locales también se llama. ¿De acuerdo? Y de esas, fíjense, sin miedo, digan, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área del cuadrado 1 o que yo le he llamado el área 1. Ustedes pueden llamarle como quieran, ¿ya? Pero tendrían que darle un nombre. Entonces, a la primera que tú le das nombre, no te estás casando con valor, te estás asociando con una abstracción que te va a permitir planear una cosa general, ya un procedimiento general. Entonces, ni bien haces esto, tienes que ponerte a pensar, ¿y qué es área 1? ¿Y qué cosa va a tener? ¿Y qué va a representar? Entonces, en este caso, representa un número. ¿De qué clase o de qué tipo son? Reales positivos, ¿ya? Siempre, ¿de acuerdo? Nunca hay que dejar al que se llama a la suposición. Una vez que tienes eso, toda esta parte, fíjense, se llama establecer. Acá, ¿qué estás haciendo? Estás abstrayendo, ¿de acuerdo? Aquí estás haciendo abstracciones probablemente para datos por conocer. ¿Ya? Esto es por conocer. En cambio, en tus entradas, por eso ocupa este lugar distinguido. Estos son datos conocidos. ¿Cuáles son? No sé, pero son conocidos. Estas son nuestras abstracciones que representan a datos que vamos a ir calculando, ya sea el dato final o ya sean datos parciales o intermediarios. ¿Ya? ¿Qué necesitamos hacer de estos datos por conocer? Siempre, siempre, siempre tenemos que decir el tipo de dato al que estamos representando, ¿ya? O el dominio de valores que representa. Una vez que hacemos eso, fíjense, esto vendría a ser mi procedimiento, ¿ya? Este es el procedimiento sistemático para poder resolver el problema. Y este ya tiene más rigor. Fíjense, esta línea de aquí tiene más rigor que esta frase de aquí.
Aquí decía calcular área del cuadrado 1, calcular área 1. El chiste es cómo se hace. Siempre te tienes que preguntar, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? Calcular el área. ¿Y cómo se hace? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Entonces aquí ya estamos respondiendo esa pregunta. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado 1? Dado que tenemos el lado del cuadrado 1 en lado 1, entonces se calcula multiplicando el lado 1 por el lado 1. Y ese resultado van a tener cuidado, ¿no ve? Yo calculo. Ese resultado no lo puedo botar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ese resultado a partir de ahora sea conocido por área 1. Entonces, a este instante de tiempo, fíjense, área 1 ya es una incógnita. Hasta aquí era incógnita. Después de esto, área 1 ya es un dato conocido. Por lo tanto, ya lo puedo utilizar adelante. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no determino algún valor en una incógnita, entonces no lo voy a poder utilizar. Primero lo que tengo que hacer es determinar algún valor para esa incógnita. Si no, no va a funcionar. Lo mismo aquí. Fíjense, área 2 dice, representa el resultado de calcular el área del cuadrado 2. Esto, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado 2? Lado 2 por lado 2, ¿ya? Y a partir de este momento, entonces, área 2, ¿qué está haciendo? Está haciendo referencia al área del cuadrado 2. A partir de aquí, mi área 2 ya es un dato conocido, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense. Sobre la base de estos datos iniciales, estos son datos conocidos, ¿ya? Estoy construyendo, estoy definiendo, estoy encontrando nuevos datos, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área efectiva? Así, fíjense, aquí todo el mundo no ve calcular área efectiva del cuadrado 2, pero ¿cómo se hace? Así se hace, eso tienen que aprender. A esto se llama sistematización de cerebro, que probablemente a mucha gente le va a costar unos cuantos dolores de cabeza, ¿ya? Entonces, hacer esto, fíjense, esto realmente es una estructuración de cerebro. Esto es estructuración de pensamiento, pero a un nivel bastante formal. ¿De acuerdo? Sus niveles de ambigüedad de este casi son no ambiguo. ¿Ya? Está bastante bien formalito este pensamiento. Este pensamiento también tiene su rigor. Tiene cosas interesantes, pero no tiene la formalidad de este. ¿Han entendido? Sí, Inge. Ahorita no te preocupes la computadora, Grover. Preocúpate en organizar tu cerebro, porque la computadora no es inteligente. Ya la computadora automáticamente, ¿qué hace? Tiene circuitería específica interna que te permite hacer operaciones básicas aritméticas, relacionales y lógicas. Y sobre la base de eso hace maravillas, pero no porque la máquina lo haga, sino porque tú le dices que haga, en qué momento hacerlo, en qué secuencia hacerlo, y así vas a ir obteniendo las cosas. ¿De acuerdo? Eso siempre tienen que ponerse a pensar. El inteligente es el programador. ¿Ya? Eso es bien importante entender. A ver, dice, ¿cómo sabe cuál área vamos a sumar? Porque cada área, fíjense, si yo te digo área 2, aquí Grover, ¿qué significa el área 2? ¿Qué significa el área 2, Grover?
Más o menos. El área 2 depende. Yo te respondería así. Depende en qué instante de tiempo lo hice. ¿De acuerdo? Si me preguntas qué significa el área 2 aquí, eso representa una incógnita que en el futuro representaría el área del cuadrado 2. Si en este instante de tiempo usted me pregunta qué es el área 2, el área 2 es el área del cuadrado 2. Pero si usted en este instante de tiempo me pregunta qué es el área 2, el área 2 representa el área efectiva que vamos a sumar del cuadrado 2. ¿Entiendes? Eso significa área 2. ¿Y por qué significa eso área 2? Pero en definitiva, a ver, ¿el área 2 para qué sirve? El área 2 sirve para representar el área del cuadrado 2. Cuando yo digo área 2, jamás me estoy refiriendo al área del cuadrado 3, ¿cierto? No me estoy refiriendo al área del cuadrado 3, ¿o sí? Sí, está bien. Ah, ya. Tu confusión viene aquí. A ver, vamos a chequear. Esto me parece que es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Esta parte de aquí. Me dices, a ver, está muy buena tu pregunta, Grover. Hasta aquí. Tienes razón. Área 2, estamos cambiándole de valor. Eso quiere decir que el área 2 está cambiando de valor, Grover. ¿De acuerdo? Entonces, acá, fíjate el área 2 que representaba el área del cuadrado 2 total. ¿Ya? Y aquí, ¿qué representa después de esta instrucción? ¿Qué representa? El área menos un cuarto del área total. Y tú me dices, pero ¿cómo es que yo puedo hacer eso? Tienes mucha razón. Este igual, Grover, no se lee como una ecuación. Ya van a tener harto cuidado con este igual que estoy usando. No es una ecuación. ¿Cómo se lee esto? Dice, vamos a agarrar el valor que representa área 2. Entonces, en este caso, el valor que representa área 2 sería este, ¿no es cierto? Que está aquí. Ese valor va a representar. Y a ese valor le vamos a multiplicar por 1 menos un cuarto. ¿De acuerdo? Y eso me va a obtener un resultado. ¿Ya? Y este resultado lo vamos a referir ahora. Ahora área 2 ya no refiere al ex resultado. Ahora área 2 refiere al nuevo resultado. Ahorita vamos a hacer algo que te va a aclarar el pensamiento, espero, y les va a servir para toditos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer lo que dice Grover. ¿Ya? A ver, el lado 1, en mi ejemplo que teníamos, el lado 1, ¿cuánto era? 6. El lado 2, ¿cuánto era? 4. Y el lado 3, ¿cuánto era? 2. El lado 1, fíjense, era este. Entonces, este cuadrado, ¿cuánto de lado tenía? 6 centímetros. Este cuadrado, ¿cuánto de lado tenía? Dice 4 centímetros. En el ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo, ¿ya? Y este cuadrado, ¿cuánto lado tenía? 2. Entonces, vamos a suponer que los valores que representa el lado 1 es 6, el valor que representa el lado 2 es 4 y el valor que representa el lado 3 es 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo diga lado 3, ¿a qué valor estoy referenciando, Grover? A 2, ¿de acuerdo? Ese es indiscutible. Y si yo digo lado 2, ¿qué valor estoy referenciando? A 4. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que este no se llama lado, lado, lado? Porque tendría una ambigüedad, ¿correcto? Entonces, prefiero desambiguar lado 1, lado 2, lado 3, para que yo me pueda dar cuenta exactamente a qué valor o a qué concepto me estoy refiriendo cada vez que yo haga referencia a uno de estos. Primera cosa, entonces venimos aquí.
Mi área 1 en este instante de tiempo, fíjense, aquí cito, mi área 1 no tiene valor. ¿Ya? Entonces, área 1 hace solo conceptualmente que representa algún valor que representaría el área del cuadrado 1. Pero ahorita, ¿tiene el área del cuadrado 1? No. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el lado 1, pero cuando yo digo lado 1, ¿a qué me estoy refiriendo? Al valor 6. Cuando yo digo 1, me estoy refiriendo al valor 6. ¿Por qué? Porque estos dos son conocidos. 6 por 6, ¿cuánto es? 36, ¿correcto? Entonces, a partir de ahora, fíjense, el área 1, ¿a qué valor está referenciando? El área 1 está referenciando a un valor ya conocido. Ahora, área 1 ya no es verdad que es un concepto y por arriba, ¿no es cierto? Bien abstracto. Ahora, área 1 representa al área del cuadrado 1, cuyo valor había sido 36, dado que tengo estos datos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no ve? Si en este instante de tiempo, fíjense, yo digo área 2, quiero saber a qué valor representa área 2, ¿a qué valor representa área 2? No, al 36, 36, 36. ¿Correcto? 6 por 6 es 36. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Entonces, área 2 representa a 36. ¿Está bien? Ok. Enseguida de eso, venimos. Ay, perdón, esto es área 1. Área 2, nada, no, área 2 no tiene. En este instante de tiempo, área 2 no tiene nada. ¿Ya? Mentira, no tiene nada área 2. Pero si en este instante de tiempo yo le digo área 1, ahora sí, el área 1, ese sí es 36. Pero ahorita mi área 2, fíjate, en este instante de tiempo, si después de hacer esa instrucción yo hago, lo único que hace es representar al futuro valor del área del cuadrado 2, pero ahorita no sabemos cuánto es. Todavía no sabemos, no hemos calculado, no hemos definido ese valor. Venimos a esta instrucción, fíjate aquí, y ahora sí, recién, ¿cuánto vale el lado 2? 4. ¿Cuánto vale el lado 2? 4. Calculamos 16. Entonces, a partir de ahora, área 2, ¿a qué valor está haciendo referencia? 16. Ahora sí, si en este instante de tiempo yo le pregunto, ¿qué es área 2? Entonces, aquí categóricamente área 2 me dice, ya soy un valor conocido. ¿Qué valor conocido soy? 16, ¿sí? Pero si en este instante de tiempo yo le pregunto por el área 3, ¿qué me debería responder? Un posible valor. No tengo la menor idea cuál valor. ¿Correcto? No sé. ¿Ya? Entonces representa a un futuro valor, pero ahorita todavía no hemos calculado. Entonces, cuando pasa este paso, que el lado 3 dice que es 2 y esto es 2, entonces hacemos esto, una vez que hacemos eso, entonces recién estamos calculando o estamos conociendo el valor de 3. Entonces, en este instante de tiempo, si yo le pregunto por el área 3, entonces aquí correctamente, ¿qué me va a decir? 4. ¿Correcto? Eso me va a responder. Entonces, fíjense, tu pensamiento así funciona. ¿Cómo vas transformando, digamos, estas incógnitas? Vas transformando de incógnitas a valores conocidos, pero siempre lo vas a hacer sobre las operaciones o aplicando alguna relación, suma, multiplicación, lo que sea, alguna operación vas a hacer sobre valores ya conocidos, ¿ya? Para encontrar área 1. Seguimos, fíjate acá, dice, ¿cuánto vale? Nunca jamás esto, no es una equivalencia, ¿ya? Es ¿cuál es el valor al que hace representación esa variable? En este caso, área 2, ¿cuánto vale? Área 2 vale 16.
¿cierto? Dice que eso lo va a multiplicar por 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 es 3/4, ¿correcto? Así sería, ¿sí? Entonces me voy a traer aquí la operación. Dice, sería 16 por 3/4, ¿correcto? Eso está haciendo, ¿ya? Área 2 es 16. Entonces, ¿qué hacemos? Esto con esto, tachamos, esto me va a dar a 12, ¿cierto? Por lo tanto, el nuevo valor que ahora hace referencia a área 2 es 12. Si en este instante de tiempo yo le pregunto, ¿cuál es el valor al que hace referencia área 2? Ya no es 16, ¿cuánto es? 12. ¿De acuerdo? Así funciona. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, estamos transformando los valores. Cuidado, esto no es una ecuación. ¿Ya? Mucho cuidado. Acá le digo área 3. A ver, área 3 hasta ahorita, ¿cuánto es? 4. ¿Cierto? A este 4, dice, le voy a multiplicar también 3/4. ¿Ya? Entonces me vengo aquí a hacer las operaciones. A este 4 le vamos a multiplicar 3/4. Anulamos. Por lo tanto, dice que me va a quedar 3. Entonces, ahora, el nuevo valor al que hace referencia área 3 es 3. Si en este instante de tiempo yo le pregunto, ¿cuál es el valor al que hace referencia área 3? ¿Qué cosa sería? 3. ¿Has entendido, Grover? Licenciada, le quería decir algo. Estaba leyendo de nuevo todas las restricciones que tenemos y no sé si sea importante, pero tal vez una restricción más sería poner que es como 1/4 menos unos cuadrados, o sea, del cuadrado 2 y el cuadrado 3, bueno, del área 2 y el área 3, por decir así, porque tal vez podría ser, no sé, un medio, tal vez de un cuadrado más grande. En las restricciones te dice que fíjate que el punto central de este cuadrado, ¿ya? Es el vértice del cuadrado más grande. Te dice, ¿ya? En el problema. Y resulta que el vértice central o el punto central de este cuadradito es el vértice del cuadrado del medio. Eso te dice el problema, está como restricción del problema. Y es por esa razón que si tú tienes esto, entonces prácticamente si es que este es tu punto central, este cuadrado se parte en 4 porciones. Y la parte que está solapando es este cuarto, ¿cierto? Esto tengo que eliminar. ¿Con qué me quedo? Con esta parte. ¿Ya? Y aquí fíjate lo mismo. Si lo divido así, ¿por qué se está pasando? Entonces esta voy a eliminar porque esa es solapación. Y me quedo con esta. ¿De acuerdo? Ya, licenciada, Está como restricción del problema, que el vértice, uno de los vértices del cuadrado más grande, va a ser el punto central del cuadrado del medio, dice. Y el vértice del cuadrado del medio, dice, va a ser el punto central del cuadrado más chiquitito. Así está la conformación. Exacto, se va actualizando. Van a tener harto cuidado con leer este igual, ¿ya? Esto no es ecuación. Esto es, a ver, calculo y a partir de ahora esta contenedora o este nombre va a hacer referencia a ese valor. ¿Ya? Calculo, dices, ¿no ve? Primero calculo. 4 multiplicado por 3/4, ¿cuánto es? 3. Entonces, a partir de ahora, área 3, ¿a qué valor hace referencia? A 3. Así funciona. Entonces, al terminar, fíjate, área 1, ¿cuánto era? 36. Área 2, en este momento, ¿a qué hacía referencia? A 12. Y área 3, en este momento, ¿a qué hace referencia? A 3. Entonces, esto sería, sumando, sería 48 más 3, ¿cuánto es?
51. Entonces, mi área a partir de este momento, ¿a qué hace referencia? Al valor 51. Esto es notación simplemente, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo acá en la pantalla es simplemente notación. Ya, a ver, voy a leer qué es lo que dice. Sí, siempre. Es el orden. O sea, no puedes tomar cualquiera. A esto se llama orden. ¿De acuerdo? Eso se llama sistematizar. Ordenar. ¿Correcto? Tus ideas tienen que ser ordenadas. Por eso les decía, no es correcto primero sumar y luego calcular. ¿Cierto? No da. ¿Ya? No va a dar. Entonces, Orlando, el igual siempre se usará para dar valores a las variables. Sí, en este caso vamos a utilizar el igual para asignar. A eso se llama la instrucción, famosa instrucción de asignación. Podrían haber utilizado otra simbología, tiene la misma significancia. ¿Ya? Depende, ¿no ve? En este caso estamos usando el igual. Van a tener harto cuidado. El igual no se lee como una ecuación. ¿Ya? Mucho cuidado. Y probablemente eso es lo que lo ha confundido a Grover, ¿no es cierto? Aquí parecería que esta es una asignación o es una ecuación. Si es una ecuación, estamos arruinados. No es una ecuación. Se calcula. Ya este lado se calcula y a partir de este momento, esta variable va a hacer referencia a ese resultado. Así. Ya, eso es asignación. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los efectos, según los planes, dice que el resultado de esa área es 51, ¿cierto? Dice que sale 51, solo Dios sabe si es verdad. Ahora, ¿qué ventajas tiene hacer este razonamiento? Las ventajas de hacer este razonamiento hemos probado con 2, 4, 6. Pero ahorita nosotros podríamos ponerle otros datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá le pongo 10? ¿Cierto? Aquí le ponemos 5. Y aquí le ponemos 3. Lo único que tiene que ser este mayor igual que este, mayor igual que este, enteros. ¿Eh? Y calculamos. Y fíjense, el procedimiento no va a cambiar. Por eso es que a mí me interesa que trabajen a nivel de abstracciones y no trabajen a nivel de valores. Es importante que trabajen a nivel de abstracción porque el procedimiento es lo que queda. Ya no, el 51 es lo de menos. Lo que a mí me interesa es el procedimiento que hemos hecho para encontrar ese 51. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Tu área 1 sería 10 por 10, ¿cierto? Entonces, el área 1 en este instante de tiempo, área 1, sería 100, ¿correcto? Acá. Después de esto, así funcionaría. Acá, ¿qué vendría a ser? Dice el lado 2, eso es 5 por 5. ¿Cierto? Entonces, a partir de este momento, el área 2 está haciendo referencia al 25. ¿Sí? Dato conocido. Si lado 3 es 3, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 por 3. Y ese valor va a ser ahora el que va a referenciar área 3. Cuando yo diga área 3, a menos que le cambie, el valor al que hace referencia área 3 es 9. ¿Ya? En este caso, dice, ¿no ves? Siempre, vamos a hacer siempre la parte de la izquierda. Yo le digo, el área 2, área 2, ¿cuánto es? 25, dice. Ese 25 tengo que multiplicarlo por 3 cuartos, ¿correcto? Por 3 cuartos. ¿Cuánto saldrá esto? No tengo la menor idea. Esto es 75 cuartos. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Eso es un real. Fíjense, porque mis áreas son reales. Entonces, a partir de este momento, cuando yo le diga área 2, ¿a qué hace referencia área 2? A 75 cuartos. ¿Correcto? Valor real. ¿Ya? Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, tengo que agarrar área 3. Me fijo, último valor de área 3, 9. Entonces, 9. Y eso le multiplicamos por 3 cuartos, dice. Hacemos cálculos y resulta que esto es 27 cuartos. Entonces, a partir de este momento, área 3, cuando yo diga área 3, ¿a quién hace referencia? A 27 cuartos.
¿correcto? Vengo acá y dice, agarra área 1, me fijo, el último valor de área 1 que es 100, ¿ya? Agarra área 2, el último valor de área 2 es decir, que este ya no es más, este ya no es más, entonces se queda con este, ¿cierto? 75 cuartos. El último valor de área 3, o el valor de área 3 ni siquiera es que el último, ¿no ves? Ya ni siquiera existen, ya no es verdad que área 3 es 9, es 27 cuartos. Entonces dice 27 cuartos. Sumamos, esto sería 100 más 102 cuartos, que esto sería equivalente a 400 más 102 cuartos. No sé qué estoy haciendo, pero estoy haciendo algo. ¿De acuerdo? Y esto sería equivalente a 502 cuartos. Y esto sería equivalente, a ver, entre 2, esto me sale a 251 medios. ¿Correcto? Y esto hacemos operaciones y esto me va a salir a ¿cuánto? A 125,5. Por lo tanto, fíjense, cuando yo le diga área, en este momento, ahí, área, ¿a quién está haciendo referencia? A 125,5, valor real positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me queda a mí? El procedimiento. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa que saquen 51, digamos, del problema. ¿No ve? ¿Qué me interesa? El procedimiento. Esto es completamente valioso. ¿De acuerdo? Esto es. A esto se llama procedimiento, sistematizar pensamiento, esquematizar tu proceso de solución. Y eso sirve para cualquier dato que le des aquí en lado 1, lado 2, lado 3, que cumpla las restricciones del problema. ¿Está bien? Sí, sí, es que este es el orden. Primero voy a hacer esto, luego, ni siquiera, a ver, la máquina lo va a hacer, pero ni siquiera la máquina, fíjate, nosotros tenemos que hacer así. Este es el orden correcto que nosotros hemos definido. Porque si le cambias el orden, probablemente no funcionaría. Eso, la máquina es tonta, ¿correcto? ¿Quién es el inteligente? El programador. Pero el programador tiene que tener la capacidad de sistematizar. Y fíjate, por muy inteligente que seas, no puedes hacer primero la suma y luego recién calcular, ¿no ve? Nos podría, ¿cierto o no cierto? Hay una lógica, hay una secuencia lógica para hacer las cosas. Y eso es lo que estamos estructurando aquí. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto y luego esto. ¿Quién no va a entender eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es. Entonces, eso es estructurar cerebro, chicos. Ya es planear. Es que tu foco se encienda, que puedas hacer, muchas gracias, John. Que tu foco se encienda, que tengas la capacidad de hacer un esquema racionalmente organizado como este, ¿ya? Un esquema, pero fíjate, aunque este esquema es ya bastante interesante, sigue teniendo niveles de ambigüedad, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área? Ok, vamos a calcular, pero ¿cómo se calcula? Ya tienes que llegar a esos niveles de especificidad. A eso se llama esquematizar pensamiento, ¿ya? Entonces les dejo como tareita que de las otras cosas que teníamos acá, por ejemplo, ¿dónde están las otras? ¿Dónde está? Mi otro no tengo. A ver, ¿dónde estaba? Chan, 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 chan.
Lo debí cerrar este. ¿No ve? De este que tenemos acá, necesito que ahora hagan los planes. ¿Ya? Por ejemplo, de este ejercicio. De este, que es bien facilito. Bueno, ese no tanto. A ver, vamos a ver de este. Con las restricciones que habíamos decidido en clase. A ver, organiza tu cerebro. ¿Cómo sería? ¿De acuerdo? Planea y organiza. Este es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Ese es más complejo. Ese también es un poquito más complejo. ¿Ya? Este también es complejito. Este, por ejemplo, también es interesante sistematizar. ¿Correcto? Este también es interesante hacer. Ya planear la estrategia de solución. Y les he mandado también, o les he puesto en Moodle, unos enlaces a Olimpiadas Matemáticas de colegio. A ver, los chiquitos de colegio saben resolver esos ejercicios. Es decir, si yo te doy esto a uno de esos chitis de las Olimpiadas, pero con los ojos cerrados te va a resolver este ejercicio. Y te va a decir que el área es 51. ¿Correcto? Este va a resolver. Lo que nosotros hemos hecho, a diferencia del chiquito, es que no hemos encontrado 51. ¿Qué hemos hecho? Hemos sistematizado el proceso. ¿De acuerdo? Hemos sistematizado el método de solución y lo hemos planteado en términos generales, de tal manera que si yo le cambio de datos aquí, yo pueda aún encontrar un resultado. ¿Ya? Eso hacemos en programación. No nos conformamos con encontrar 51, sino que es lo que a nosotros nos interesa, esquematizar proceso de solución. ¿Ya? Esos ejercicios entonces que hay en las Olimpiadas Matemáticas de niños, ahí son ejercicios, ¿no ve? Con números 2, 4, 5, ya. Si podemos resolver, qué bien, resolvemos. Pero la siguiente tarea, ¿qué cosa es? Es esquematizar el procedimiento. ¿Ya? Ordenar las ideas, ponerles en una secuencia lógica, entender qué es lo que me piden, entender qué es lo que tengo que calcular de entre medio para poder conseguir mi resultado. Eso tengo que entender. ¿Estamos de acuerdo? Les había puesto, ya tienen su primer quiz que está relacionado con los videos que les he dejado hace 2 semanas, ¿ya? Y tienen que chequear. Otra pregunta que quería hacerles, los exámenes estaban fijados para día miércoles. Hay uno de los grupos que no puede miércoles y me plantean tener el examen los jueves. Se los voy a escribir aquí, ¿ya? Me dicen si es que se puede dar jueves a las 12:45. ¿Pueden ustedes dar ese día? ¿O los días jueves a las 12:45? Ok, a ver, les voy a poner alternativas para poder dar el examen, ¿ya? Porque queremos dar examen compartido y, bueno, los muchachos de un grupo no pueden miércoles. Entonces yo voy a consultar qué otras alternativas tendrían. ¿Sábado no les parece mal dar examen? Ya, sábado en la tarde, ya no tengo problemas. Hasta domingo podemos dar examen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con los docentes y probablemente les voy a poner una consultita en Moodle para que puedan responder, porque el miércoles chicos de otro grupo han indicado que tienen choques. Ya habían tenido choques con otra materia. ¿Correcto? Entonces podemos trabajar en lo que son sábados en sus exámenes.
Con esto estaríamos terminando, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Vayan a practicar. Hasta luego, Lice. Hasta luego.